pasaríamos todas las horas, solamente como referencia ya para irnos conociendo seguramente por ahí. Entonces vamos con nuestro tema del día de hoy. Voy a presentar mi pantalla, un momentito por favor. Bueno, antes de irles indicando la siguiente indicación, bueno, antes de empezar la clase, la siguiente indicación, queridos alumnos. Primer tema, creo que ya se les dijo como tema de introducción. Si se han descargado el módulo por A o B motivos, por favor, usen un lápiz, un lapicero para tomar apuntes de los temas que ustedes pueden considerar importantes. Chicos, siempre es bueno tomar apuntes. Si por A o por B no lo has descargado tu módulo, coge un cuadernito pues quizás lo tienes ahí de grados pasados, de grados anteriores, un bloxito y tomas apunte. El tomar apunte es importante porque tú como estudiante vas a tomar apunte lo que tú consideras importante y eso un momento dado lo das una repasada y te vas a recordar. Y ustedes como jóvenes tienen que irse adecuando de que el toma de apuntes le va a servir bastante para la educación superior. Entonces, de ahora de la secundaria vamos a tomar esa técnica que es el tomar apuntes, ¿no? ¿Por qué? Porque en clase no voy a dictar, o sea, voy a hacer la clase explicada y nada, ¿no? Ustedes si tienen duda van a ir preguntando, pero no hay dictado, no es el título, pongan literatura, definición tal, no hay dictado, ¿no? Solamente voy a explicar y un poquito seguramente si hay dudas de ustedes, preguntan y vamos a ir en ese paso. ¿Ya, chicos? Entonces, esa recomendación. Segunda recomendación, siempre usar nuestro micro cuando queremos participar, luego apagarlo, ¿no? Porque otras veces se puede filtrar conversaciones, ruidos, etcétera, etcétera. ¿Ya, chicos? Y el otro punto, bueno, reitero, recalco, si queda cualquier duda, algo que no está claro en la clase, por favor, con toda confianza, decir, profesor, no entendí, vuelvo a explicar con otro ejemplo. Estamos para eso, para que ustedes logren comprender y puedan, de alguna manera, tener lo básico, un propósito a lo que debemos lograr en cada sesión. ¿Ya, chicos? Muy bien, dicho esto, vamos a empezar nuestra clase. Esta es nuestra clase de introducción. Ustedes son del tercer año de secundaria, desarrollando y abordando lo que corresponde al primer bimestre. Entonces, nuestro tema está vinculado con literatura. En primer, segundo año, ustedes han llevado el tema de básicamente de comunicación, pero vinculado sustancialmente a lo que es gramática, lo que es lenguaje, ¿no? En este grado un poco vamos a hacer con más énfasis el tema de literatura y por ahí algunos temas también que corresponden a gramática. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra clase en este punto. Partimos por literatura. A ver, antes de ver la diapositiva. A ver, yo les pregunto, queridos alumnos, ¿han escuchado el término literatura? Pienso que sí. Sí han escuchado. ¿Estamos de acuerdo? Mi pregunta va a lo siguiente. Profe, disculpa, no tengo mucho señal. A ver, hijo, no se escucha mi audio, por favor, ¿me confirmas? Profesor, es que no hay mucha cobertura aquí, A ver, hijo, no te por eso preocupes. no se escucha bien. Ok, a ver, vamos a intentar, ojalá que se mejore la señal. Gracias por ponerme al tanto. Igual, lo voy tomando en cuenta, hijo, tu participación. Muy bien, chicos, les decía, la literatura, ¿qué será literatura? A ver, un poco como para irnos ubicando. ¿Será ciencia o será arte? ¿Qué dicen, chicos? Arte. A ver, Arte, profesor. arte dice, Fiorella me dice por acá que es arte. ¿Alguien más me dijo? Arte, profesor. Muy bien, gracias. Muy bien. Literatura es arte, ¿no? Literatura es arte. ¿Por qué, profe? Porque fíjense en el campo de la literatura, queridos alumnos, eh, el escritor se va a salir más allá de la realidad objetiva. Se sale, ¿no? Se va a los otros aspectos, digámoslo, imaginativos del hombre, ¿no? Del pensamiento.
Entonces, en función a eso vamos a irnos ubicando, ¿ya? Entonces, como introducción vamos a indicar que la literatura, porque reitero, todo este grado vamos a llevar un 80% literatura y un 20% de gramática. Vamos a indicar que la literatura en orden etimológico, o sea, su significado etimológico, proviene del latín, ¿no? Del latín literae, que significa letra, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. La literatura proviene del latín literae, que significa letra. Ustedes eran profe, pero ¿por qué proviene del latín? Recuerden ustedes, alumnos, que nosotros los que hablamos el español, nuestra lengua madre, obviamente nosotros hemos adoptado por los españoles, nuestra lengua madre en sus inicios fue el griego y el latín. Y por ende, nosotros tenemos que conocer tanto raíces griegas y raíces latinas. Y si conocemos eso, se nos va a hacer bastante fácil. Entonces, la palabra literatura tiene esa raíz, la raíz latina, que quiere decir, en este caso, literae, que significa letra en español, ¿no? Ahora, como ya definición, vamos a indicar que la literatura, chicos, es el arte. Acá está lo que dicen ustedes, ¿no? El arte de transmitir sentimientos y expresar ideas a través del lenguaje. Ya, eso es clave. Básicamente eso es clave. Reitero, es el arte de transmitir sentimientos, ¿no? Y expresar ideas a través del lenguaje. Puede ser en forma escrita o en forma oral, ¿no? Y el mundo se rige, o el mundo que se rige es ficcional, y todo es posible. Cuando decimos ficcional es de la ficción, que va más allá de la realidad, ¿no? Seguramente ustedes han leído, si no lo han leído, pues lo han visto esa saga de Harry Potter, ¿no? Y Harry Potter es una obra literaria, claro, que lo han llevado al cine, en la cual vamos a encontrar, por ejemplo, personajes fantásticos, ¿no? Seres fantásticos. Sus personajes, algunos son monstruos y otros son criaturas, ¿no? Y hay hechizos, fenómenos paranormales, vuelan, así. Entonces ahí está la literatura. Encontramos, digamos, un mundo de la ficción, obviamente basado en la realidad, ¿no? Tiene que coger algo de la realidad y basarse en la ficción. Es literatura, chicos. Y entonces vamos a ver acá este punto de los estudios de la literatura. Es la literatura, pues sus inicios está más o menos unos 8.000 años antes de Cristo, aproximadamente con los sumerios, ¿no? Con la obra Gilgamesh, que es el origen de la literatura. Luego pues, ya llegan los griegos, así los romanos, etcétera, etcétera, ¿no? Que ha llegado hasta nuestros tiempos la literatura. Entonces, tenemos que conocer seguramente de forma somera lo que es algo de la historia de la literatura, ¿no? La historia de la literatura, que es una disciplina que estudia textos literarios, ¿no? Insertados en su contexto histórico, social, cultural. También estudia la evolución de los géneros, estilos y formas literarias. Recordemos que la literatura siempre se va a vincular a un contexto histórico, a un contexto cultural. Y por ahí muchos dicen, profe, ¿es literatura o es historia? Es que tenemos que vincularlo la historia, un momento, un periodo histórico, con qué cosa pensaban los hombres en aquella época, ¿no? Porque la literatura se vincula mucho a la época en la que viven las personas, ¿no? Lo otro es la teoría literaria. En este primer bimestre, queridos alumnos, vamos a hacer bastante, sobre todo, teoría literaria. ¿Para qué nos sirve la teoría literaria? Para que tengamos una base y para hacer un análisis de obras literarias más adelante, o sea, lo que corresponde al tercer año, cuarto, quinto, ¿no? Si no tenemos teoría literaria, pues no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, por ahí viene el tema de que no es pertinente, ¿no? Queda a saco vacío hablar de una obra, de un escritor, de un movimiento literario, etcétera, ¿no? Entonces, como teoría literaria indicamos que es un recurso multidisciplinario que elabora una metodología que sirve para analizar obras literarias. Por ejemplo, el realismo, ¿no? Es un movimiento literario que lo vamos a ver más adelante, en este caso que se ubica pues dentro de ya de la edad, moderna, ¿no? Y por otro lado, la crítica literaria, que es un procedimiento para juzgar es buena o mala, distinguir, explicar e interpretar una obra literaria. Ahora, la crítica literaria no tanto nos corresponde a nosotros. La crítica literaria, o sea, para ser críticos en la literatura hay que ir ahí sí a una universidad, ¿no? Ahí se quiere una universidad.
Muy bien. Entonces, a ver, antes de proseguir hasta este punto, a ver, reitero, por favor, la literatura es arte. Es decir, el escritor, el poeta, el narrador, el cuentista va a usar el lenguaje, o sea, va a usar las palabras y va a tratar de adornar su texto literario, ¿no? Va a tratar de embellecer. Ahí viene la parte de la estética, ¿no? Ahora, en el campo del conocimiento, digamos así, de las humanidades, del conocimiento universal, digamos, de las disciplinas humanas, no solamente literatura es arte, ¿no? Sino también hay otras artes. ¿Alguien recuerda qué otras artes hay aparte de literatura? A ver, chicos. ¿Qué dicen? A ver, aparte de literatura, ¿qué otras artes conocen ustedes? ¿Han escuchado? También, yo sé que en casa sí lo ven, lo tienen ahí, muchas de esas artes. Las pinturas. Las pinturas, dice. Claro, muy bien, la pintura es arte. Efectivamente, la pintura es arte, ¿no? Cuando tú te vas a un lugar, bueno, para no ir muy lejos. En casa, por ejemplo, seguramente ustedes tienen la última cena, ¿no? Los cuadros que se han replicado, en la cual está Jesús y sus 12 discípulos, ¿no? Tenemos ahí pegaditos en nuestra cocina, en nuestra sala, etcétera, ¿no? O la famosa Gioconda, o la Mona Lisa, como se llama, que son obras de pintura de grandes artistas, en este caso pintores, que corresponden a la época del Renacimiento, ¿no? Por ejemplo, a Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Borinotti, Rafael Sanzio, entre otros pintores, quienes pues han podido seguramente inspirarse y pintar. Y la pintura, lo que decía vuestra compañera es muy cierto, la pintura es una de las 7 artes, porque son 7 artes. Ya hemos visto literatura, ya vuestra compañera nos dijo pintura. ¿Qué más? Nos falta... Arte de la música. Muy bien, gracias Jennifer. La música, por ejemplo, ¿no? La música es arte, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La música es arte. Danza también. En toda su expresión, así es. A ver, chicos, a ver, ¿cómo estamos? Quiero preguntarles. Dígame, un músico clásico. Músico clásico, no me van a poner Daddy Yankee. Músico clásico. Beethoven. Por ejemplo, Beethoven. claro, muy bien, excelente. Beethoven, gracias María. Beethoven es un insigne compositor de la música. ¿Han escuchado la música de Beethoven? Pienso que sí lo han escuchado. Si no han escuchado ya, como están con Schubert, tienen a leer sus datos de música de Beethoven. Van a ver la novena sinfonía, etcétera, etcétera. Beethoven. ¿Alguien más que conoce otro autor más, otro compositor, aparte de Beethoven? Musa. Claro, Mozart, por ejemplo, ¿no? Mozart, Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, etcétera, etcétera, que han hecho música. John Williams. John Williams, creo que sí algo he escuchado de John Williams. Muy bien. Esos son los grandes clásicos, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablábamos de Mozart, de Beethoven. Estos músicos no son de ahora. Eso viene ya también de la época del Renacimiento. Más o menos, si vemos en una cronología, unos 800 años atrás, ¿ah? No es de ahora, viene de hace tiempito ya. Pero su música ha perdurado a través del tiempo. Eso es música, ¿no? Bueno, ahora también, yo sé que si hablo de música, así, profe, no choques con nosotros, nuestra música. Claro, ahora hay músicas ya más, digámoslo, aparecen y desaparecen, ¿no? Así algo efímero, ¿no? Entonces, pero también es música. No podemos discrepar ahí. Ya, vamos acá. María, apaga tu micro, hija. Vamos aquí. Literatura, pintura, música. A ver, otra arte aparte de música. Música, pintura. El baile. La danza, ¿no? La danza. Sí, la danza, sí. La danza es otra de las artes. Y la mejor expresión de la danza es el ballet, ¿no? Correcto. Nos faltan 3. Vamos, chicos. ¿Qué más aparte? Teatro.
Ajá, el teatro ya más va vinculado también a la literatura. Cuando vamos a hablar de literatura, vamos al género dramático y ahí vamos a encontrar el teatro. Sí, excelente. También está bien, dentro de la literatura. ¿Alguien más? A ver, Cultura. dime, hija. Las artesanías también son arte. Ya, la artesanía, sí, sí, correcto, pero hay una artesanía que es exclusivamente, creo que, Esculturas. claro, la escultura. La La escultura es arquitectura arte. propia. Muy bien, la escultura, chicos, es arte, claro, es artesanía, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nosotros, bueno, si ustedes algún día vienen a Huaraz, acá de Huaraz está a 3 horas lo que se llamó la gran famosa cultura Chavín. En la cultura Chavín vamos a encontrar, por ejemplo, la escultura en el Lanzón de Chavín. Todos han visto ustedes seguramente en imágenes el Lanzón de Chavín. Han visto el obelisco de Tello, la estela Raimondi o la cabeza clara. Esas son representaciones de arte escultórico. El escultor ha esculpido, ¿no? Ha diseñado en este caso en las piedras, el arte de la escultura. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, vas a Chavín, ves el Lanzón de Chavín y ves ahí a un ser antropomorfo, y obviamente te quedas ahí, ¿y qué mensaje te transmite a través de ese arte, ¿no? Luego vuestra compañera dijo también otro arte que es la arquitectura. Claro que sí, la arquitectura también es arte. En este caso, que está vinculado a lo que es el arte de la construcción, ¿no? Ejemplo, pirámides de Egipto. Ahí vemos, pues, en las pirámides, que no quisiera ir a Egipto y conocer las pirámides de Egipto, ¿no? Los grandes escultores egipcios han hecho esas construcciones megalíticas, pero que son asombrosos, ¿no? Son asombrosos. Y sin ir muy lejos, acá en el Perú tenemos a Machu Picchu, tenemos en Chan Chan, Trujillo, en este caso, acá en el castillo de Chavín, en este caso también en Ica, Cahuachi, hay un castillo de Cahuachi por ahí. Y siempre los antiguos han dejado pues restos de arquitectura en la que han mostrado su arte, ¿no? Y nos falta uno, el arte que más ha avanzado en estos últimos siglos. ¿Cuál será, chicos? Lo que hacen películas. Ajá, Cine. muy bien, el cine, claro, el séptimo arte se dice, ¿no? El cine que ha avanzado pues bastante. Esas son las 7 artes tradicionales, queridos alumnos, y obviamente nos vamos a enfocar netamente a lo que es literatura. ¿Y por qué? Usted le pregunta, profe, ¿y por qué literatura? ¿Por qué la importancia de la literatura? Ahí quiero un poquito enfatizar, queridos alumnos. El tema de literatura, tenemos que tener muy en cuenta de que la literatura no solamente es pues conocer géneros literarios, figuras literarias, elementos del verso clásico, métrica, rima, ritmo. Lo elemental en el estudio de una obra literaria es la lectura. O sea, tenemos que leer. Sí, chicos, tenemos que leer. Yo les invoco, queridos alumnos, es mi invocación. Yo ya no soy jovencito, ya soy una persona que he caminado muchos años en educación y les hablo por experiencia de que el alumno que lee avanza bastante. Y hay que avanzar con la lectura de obras literarias al gusto y disposición que tienen ustedes en casita, ¿no? Si tienes en tu casa una obra, léelo, atreve a leerlo, a devorártelo esa obra literaria. No seamos lectores hembras que tienen su libro y no le da pena leerlo. No, tenemos que leerlo. Y tiene sus ventajas. Obviamente que el alumno, el estudiante que lee obras literarias va a tener mucha ventaja a comparación de un compañero que no lee nada. Una de las ventajas, queridos alumnos, el estudiante que lee, es que tiene buen vocabulario, tiene buen léxico, es decir, su vocabulario, su léxico es amplio, ¿no? En una conversación que puede hablar hasta con abogados, puede hablar con médicos, y los médicos cuando hablan sus términos médicos, pues difícilmente entendemos, ¿no?
Entonces, pero si tú eres lector, vas a conocer esos términos, entonces no te va a hacer problemas. Igual cuando vas a un juez, a un abogado, y usas sus términos jurídicos, también vas a conocer porque pues, te has empapado, has leído esos términos y se te hace fácil o se te hace familiar reconocer esos términos. Pero si yo no leo ni los tres chanchitos, ni la Caperucita Roja, mi mente, créanme, queridos alumnos, queda chiquitito, así raquítico. La ventaja de un estudiante, por eso se llama, ser estudiante no es cualquier hijo de vecino. Ser estudiante es una, digámoslo así, como algo, como dice, sacar pecho, ¿no? Yo estudio, soy estudiante. Y el estudiante tiene que leer, pues. Sería absurdo que un estudiante no lea nada, no le gusta la lectura. Es como decir, ¿no? Yo soy futbolista, pero no me gusta correr. No me gusta correr, pero soy futbolista, pero no con correr nada que ver. Igual, el estudiante que no le gusta leer es igual, ¿no? Entonces, para un futbolista su calistemia es correr, tiene que calentar corriendo. Para el estudiante, su calistemia es la lectura. Es decir, cuando nosotros nos cogemos un texto, nos ponemos a leer, activamos nuestras neuronas. Nuestras neuronas son así como foquitos de Navidad, ¿no? Y si toditos se prenden. Y ahí está en actividad nuestras neuronas. Unas con otras se interrelacionan con nuestros conocimientos previos, etc. Entonces, mi recomendación es esa, chicos. 1, les dije, incrementa nuestro vocabulario, nuestro léxico. 2, el estudiante que lee tiene buena ortografía. Tiene buena ortografía. Eso es así y siempre va a ser así. Ahí no implica que te den las reglas de la coma, las reglas de la SCZ, del uso de la H, etcétera, no. Si tú lees, fácilmente vas a reconocer si una palabra se escribe con, por ejemplo, digo, la palabra víbora, si se escribe con B o con V. Si no, ahí patinamos, como se dice, ¿no? Patinamos y... ¿Por qué? Porque no leemos. Es que cuando tú lees vas a darte cuenta cómo se escribe en forma correcta y eso se te queda grabado en tu subconsciente. Y cuando tú quieres escribir, el subconsciente automáticamente te pone, permites corregir o también tú mismo lo haces bien. Pero si no leemos, ahí viene el problema, ¿no? Hacer lo hacemos sin H, ver lo hacemos con B, etcétera, etcétera. Entonces, el alumno que lee, créanme, queridos alumnos, va a tener buena ortografía. Tildación, signos de puntuación, signos de acentuación, uso de las grafías, etc. ¿Qué más, profe? Otra importancia que tiene leer un texto literario es que te da la concentración. Muchos de nosotros, cuando somos estudiantes, rápido nos desconcentramos. Rápido perdemos la concentración. Es más, cuando estamos ahorita en forma virtual es más fácil todavía. Nos desconcentramos. El que lee tiene buena concentración. ¿Por qué? Porque cuando tú lees, seguramente les ha pasado, tienes que concentrarte, porque si tú no te concentras, no entiendes lo que estás leyendo. Entonces, a mayor concentración, a mayor lectura, mayor concentración. Entonces, tienes buena concentración. Entonces, la clase de matemáticas estás atendiendo ahí y te vas a concentrar, pero si no has leído, no te gusta leer, fácilmente es cuestión de segundos y te desconcentraste. Al final dices, no entendí nada de matemática. ¿Por qué falta de concentración? Y la lectura nos da concentración. No solamente concentración, sino también permite desarrollar nuestra imaginación. Y la imaginación es importante porque el alumno que es imaginativo puede crear. Pienso que una persona que tiene la imaginación triunfa en la vida. De esto estoy seguro. Por lo común nosotros no tenemos la imaginación. Nuestros profesores desde casa nos castran. En la casa, papá, mamá nos han castrado desde los primeros años. Vamos al colegio y nos castran la imaginación. ¿Y cómo nos castran? Con el tema de copiar, ¿no? Copie. Dibuja un paisaje y tú dibujas un paisaje y le pones 2 astros, o sea, 2 soles. Y tu profe te dice, pero no has visto un paisaje con 2 soles. Pero es tu imaginación, tú quieres imaginarte así. Entonces, la imaginación, chicos,
también nos da la literatura, porque el autor de una obra nos guía por lugares inhóspitos que nosotros no conocemos, nos hace pasear ahí. Así como tú ves una película, igual en la película es como si tú fueras un personaje más en una película, en una historia. Pero en este caso, ojo, la lectura hay un esfuerzo mental. Lo que no tiene cuando tú vas a ver una película, una novela, ahí no hay esfuerzo mental. Pero cuando lees hay un esfuerzo mental. Y por ahí viene la complejidad, ¿no? Y por ahí es que muchos de los estudiantes no les gusta la lectura. Entonces, fíjense, entre otras ventajas más que tiene la lectura, y yo les aconsejo, chicos, lean. Y si de verdad lo toman empeño a la lectura, al menos un poquito de tiempo, 10 minutos, 15 minutos diarios, van a tener un hábito de lectura. Y eso va a ser bastante para que logren sus propósitos más adelante. ¿Ya, chicos? Bien, vamos ahora con los textos literarios y no literarios, ¿ya? Ahí hay un tema de que debemos diferenciar cuándo es texto literario y cuándo es texto no literario. ¿A qué llamamos texto literario? Básicamente dice que un texto literario tiene una función estética, belleza. Es decir, como hemos dicho momentos atrás, el escritor busca las palabras adecuadas para buscar la belleza en el texto. Y al final, cuando tú te coges tu texto, lees tu texto, literario en este caso, luego de la historia, pues digas, ah, qué bonita historia, me gustó este cuento, me gustó esta poesía, me gustó esta novela. Ese es el fin, ¿no? El fin. Obviamente, como es texto literario, básicamente, este segundo punto dice, despierta sentimientos y emociones al lector. Es decir, cuando uno lee, pues te va a despertar emociones, te despierta sentimientos. Y seguramente te ha pasado, si tú en algún momento has leído un libro en tu casita y de pronto te pones a reír solita o solito, o de pronto hasta lloras, ¿no? Te causó tristeza y lloras, te caen lágrimas. Y alguien te ve y dice, oye, tú estás loco, lees y lloras, o lees y te ríes. No es que estés loco, sino que la lectura de ese texto te ha despertado emociones. Y la persona que tiene los sentimientos y las emociones desarrolladas es un ser sensible, es humano. Una persona que no lea, créanme amigos, mis queridos alumnos, es una persona insensible. No tiene sentimientos. La lectura nos hace más humanos. Créanme, por favor, nos hace más humanos. Y ahora últimamente a los seres no parecemos humanos, nos hemos deshumanizado. Matamos, robamos, sin compasión, ¿no? ¿Qué más? El texto literario dice que predomina la función poética. Eso es dentro de las funciones del lenguaje, ¿no? Y el lenguaje es de tipo connotativo. Ya no se olviden, el lenguaje de tipo connotativo. ¿Y cómo es lenguaje connotativo, profesor? No entiendo. Lenguaje connotativo. En un sentido figurado, lo que se llama. Por lo común acá es clave el uso de las metáforas, ¿no? Por ejemplo, dice acá, fíjense este texto literario. Mi mano es la que escribe, mi corazón el que llora, la letra de quien te quiere y la firma de quien te adora. Por ejemplo, vamos a poner que alguien estás ahí en tu casita, triste, y alguien te escribe así, ¿no? A tu WhatsApp. Obviamente te despierta emoción, ¿no? Si es el chico o la chica de quien tú más, vamos a imaginarte, te llama o te quita un suspiro y que escribas o te escriban un mensaje de esa manera, obviamente te despierta emociones, ¿no? Obviamente sonríes, te levanta, como dice, te levanta el ánimo. Porque esa es literatura. La literatura es que tú como estudiante estés de buen ánimo, ¿no? Porque te está despertando tus emociones. Mientras que el texto no literario, fíjense, tiene una función, dice, de informar o de escribir. Acá la función ya no es estética, ya no es de belleza, sino es de informar. O algunas veces pueden describir, ¿no? ¿Qué más? No embellece el lenguaje, es decir, no busca despertar emociones. Acá no busca despertar emociones. Acá lo que busca es dar a conocer algo. Una noticia, por ejemplo, ¿no? Una noticia no te despierta emociones.
cuando ahí los políticos en el Congreso se pelean, pues, bueno, quizás nos da emociones, pero de cólera, ¿no? Porque no se van estos, bueno, no sé. No hay que poner ningún calificativo. ¿Qué más? Dice, utiliza un lenguaje denotativo. ¿Ya? El lenguaje no literario utiliza un lenguaje denotativo. El texto literario con notativo y el no literario denotativo. Chicos, eso tengan en cuenta. A ver, vamos a comprender con esto acá. Acá un poco comprendemos, ¿ya? Entre texto literario y texto no literario. Fíjense, el texto literario hemos dicho que utiliza un lenguaje de tipo connotativo. No se olviden, por favor, lenguaje connotativo. Y el texto no literario un lenguaje denotativo. Es decir, nosotros en nuestro quehacer cotidiano solamente vamos a frente a textos literarios y textos no literarios, no hay más. Los textos literarios siempre van a tener un lenguaje connotativo y los textos no literarios un lenguaje denotativo. Ahora, cuando dice lenguaje connotativo, dice que las palabras pueden ser interpretables. Se dicen de manera indirecta, es decir, que son subjetivas. ¿Qué más? Los mundos son parecidos o muy diferentes a la realidad, ¿no? Sentido figurado. Es decir, cuando tú vas a leer un cuento, por ejemplo, vas a encontrar, pues, lugares que tú no conoces. Y ahí está usando un lenguaje connotativo, ¿no? Mientras el texto no literario dice que usa un lenguaje, o el lenguaje busca dar información. Aquí da información en una forma objetiva. Cuando dice objetiva, lo que puede ver con los 5 sentidos. Y en forma directa. En el texto no literario no hay ficción, ahí no hay imaginación, no hay nada de ficción. Se remite de la misma realidad. ¿Sí, chicos? Bien. A ver, acá. Un poco vemos, a ver, lo que han estado atentos a clase. Acá tenemos un texto que es nuestra Constitución Política del Perú, que fue redactada en 1993. Pregunto, chicos, chicas, muchachos. ¿La Constitución Política del Perú es un texto literario o es un texto no literario? No literario. Juancito nos dice texto no literario. ¿Qué dicen los demás? A ver. No literario, profesor. Muy bien, gracias, Juan. ¿Alguien más? No, no literario. Gracias. Texto no literario. Claro que sí, correcto. La Constitución es un texto no literario. Aquí, por acá, por acá. Aquí. Es un texto no literario. ¿Por qué, profe? Porque la Constitución es un texto frío. Ahí están todas nuestras normas legales, nuestros derechos, nuestros deberes. El principal derecho a la vida, por ejemplo. Ahí pues no te están jugando con tus emociones. Es frío la Constitución. ¿Estamos? Bien. Aquí hay otro ejemplo, dice Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. ¿Será un texto literario o texto no literario? Literario. Literario. Literario, Es un texto profesor. literario. Muy bien. Texto literario. Muy bien. Excelente, es un texto literario. Correcto, chicos. Texto literario. ¿Por qué literario, profe? Porque ya saben ustedes que El Quijote de la Mancha es una obra del autor Cervantes, en la cual acá vemos en la imagen, vemos al Quijote y su amigo el Sancho, que vamos a ver más adelante esta obra, ¿no? No vas a romper esa cosa más. Este Quijote pierde la razón por leer mucho. Es una parodia. No voy a decir, profe, entonces ya no voy a leer porque mi cerebro se me va a secar. Es una parodia entre el Quijote, que pierde la razón, y el Sancho, que es hombre práctico realista, que vamos a ver más adelante, pero es una obra literaria. Aquí vemos otro, a ver, dice receta de cocina, sopa de calabaza y zanahoria. ¿Será texto literario o no literario? Literario. No, literario. 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 Para todos me dicen literario o alguien Es dice un de texto. No, no literario. No literario, profesor. Claro, muy bien. La receta de cocina, como en este caso la sopa de calabaza y zanahoria, es un texto no literario.
¿Por qué? Porque, un ejemplo, ya yo quiero, bueno, no hay nadie en mi casa y me busco una receta, en este caso sopa de calabaza y zanahoria. Voy a leer un texto no literario porque cuando yo voy a decir, pues, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Primer paso, pela la calabaza. Pues, tengo que pelar la calabaza. Pica la zanahoria. Entonces, cuando yo pica la zanahoria, guajaja, no me causa emoción cuando dice pica la zanahoria. No, es frío. Entonces, ahí es texto no literario, chicos. ¿Sí? Es texto no literario. ¿Cuándo es texto literario? Reitero, lees un poema, vamos a poner que dice así: quisiera ser una lágrima tuya, nacer de tus ojos, bajar por tu mejilla y llegar a tu boca. Ese es texto literario porque te despierta emoción. ¿Sí? Despierta emoción. Puede ser un poema, un cuento, una obra de teatro, etcétera, etcétera. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando en las recetas, reitero, siempre van a ser textos no literarios. A ver, un poco para entender, ¿ya? Acá tenemos dos textos, uno texto A y texto B. Pero dos textos tienen el mismo título, La sandía, ¿ya? A ver, voy a leerlo, los dos textos, y ustedes me van a decir si el texto A es texto literario o el texto no literario. Igual texto B, me dirán texto literario o texto no literario. Van a identificar, ¿ya, chicos? Ya, bien. Voy a leer el texto A, ya, reitero. ¿Este texto A será texto literario o será no literario? Luego me van a decir, voy a leerlo. La sandía. Cual si pronto se entreabriera el día, despidiendo una intensa llamarada, por el acero fulgido rasgado, mostró su carne roja la sandía. Carmín incandescente parecía la larga y deslumbrante cuchillada, como boca encendida y desatada, en frescos borbotones de alegría. Ya. Texto B. La sandía. La sandía es una fruta originaria de África tropical. Se dice que desde allí pasó a Europa y luego a América. Tiene forma cilíndrica y puede llegar a pesar hasta 20 kilos. Se conocen más de 800 especies de sandía. Pregunto, texto A, ¿texto literario o no literario? Literario. Literario. Gracias, excelente. Carita feliz para todos ustedes, chicos. Es texto literario. ¿Por qué? Porque es un poema hacia la sandía, ¿no? Es un poema a la sandía. Dice, cual si pronto se entreabriera el día, despidieron una intensa llamarada, por el acero fulgido, rasgado, mostró su carne roja, la sandía. Es lenguaje poético, ¿no? Y el texto B, ¿literario o no literario? No literario. No literario, profesor. Ah, muy bien, excelente. Texto no literario. ¿Por qué, profe? Porque acá nos están diciendo de dónde es la sandía, que es originario de África. No sabíamos, ya saben ustedes que la sandía es su origen de esta frutita, está en el África, luego llegó a Europa y con los españoles llegó a América. Tiene forma de cilindro, puede pesar hasta 20 kilos. 20 kilos. Y hay más de 800 especies de sandías. Es una información, aquí nos están dando una información, y cuando nos brindan una información es un texto no literario. Muy bien, chicos, excelente. A ver, pasamos ahora a lo que es esto, ¿no? Este punto de lo que es la prosa y el verso. Ya, esto es básico, importante conocer en literatura. La pregunta dice, ¿qué diferencias puedes notar entre prosa y verso? Ya, voy a leerlo. La primera parte, lo que es prosa, ¿ya? Voy a leerlo. Ustedes me siguen con la lectura. Dice, famosos fueron las bodas que se hicieron en el pueblo de la novia y las tornabodas que celebró en su aldea Álvar González. Hubo vihuelas, rabeles, flautas y tamboriles, danzas aragonesa y fuegos al uso valenciano de la comarca que riega el Duero, desde Urbión, donde nace, hasta que se aleja por tierras de Burgos. Se habla de las bodas de Álvar González y se recuerdan las fiestas. Eso es prosa. Ahora vamos con verso. Acá está el verso. Dice, muy ricas las bodas fueron, y quien las vio las recuerda, sonadas las tornabodas que hizo Álvar en su aldea. Hubo gaitas y tamboriles, flauta, bandurria y vihuela, juegos a la valenciana y danza a la aragonesa.
La pregunta, ¿qué diferencia encontramos entre prosa y verso, chicos? A ver, ¿alguien me puede decir? El tema es lo mismo, hablan de la misma cosa, pero en la forma como se ha escrito ahí cambia. El verso es como más corto y ¿Correcto? no está escrito así todo de largo, ¿no? Tiene separaciones. Muy bien, gracias Fiorella. Muchas gracias. Buena apreciación, es correcto. Gracias. ¿Alguien más que quiere En, participar? Dime, hijita, dime, Jennifer. sí, en prosa vemos que nos dan un poco más de información también Ajá, sobre muy los bien. lugares, de cómo se celebró, dónde, cómo estuvieron, qué se festejó. Y como que en el verso como que dan más rimas, como para que suene más lindo, es más llamativo y un pequeño resumen nada más. Ajá, muy bien, gracias. Correcto, hija. Muchas gracias. Profe, la prosa debe estar escrita de forma natural y el verso debe estar medidas y con tendencias. Ajá, muy bien, Juan Carlos Zapata, ¿no? Ok, gracias. Muy bien. Excelente, chicos. Gracias a su participación. Dieron la respuesta con sus propias palabras, pero dieron la respuesta. Eso es muy bueno. Bien, un poquito ahí a lo que han dicho vuestros compañeros, indicamos lo siguiente. La prosa, como dijo su compañero, es una narración más libre, más espontánea. Es una narración lineal. Va de cabo a rabo, así como un cuento. Ya termina o vuelve nuevamente. Narra una historia, va narrando. Eso es prosa, una narración en la cual no se cuida mucho la estructura. Y el verso, lo que nosotros llamamos, el verso es lo que llamamos poesía. Aquí es poesía, como dijo vuestra compañera, aquí en el verso es más reducido, ahí se usan los términos más precisos que puede tener red, métrica, rima, ritmo, etc. Básicamente es eso, ¿no? Es eso. Es decir, un escritor, queridos alumnos, cualquier escritor, siempre, es más, ustedes también pueden ser escritores, lo pueden ser, no hay ninguna prohibición. El único requisito para ser escribir o para ser escritor y para escribir es leer, es el único requisito. Lo demás, ni necesitas tener tu quinto de secundaria. Ha habido muchos escritores en el mundo que han escrito pues sin ir al colegio inclusive. Entonces le decía, la prosa, el que escribe lo hace en forma secuenciada, de cabo a rabo. Es como escribieras un cuento, ¿no? Lo han leído, es un cuento, una novela. Mientras en el verso no. En el verso tiene que buscar la métrica, la rima, el ritmo, las estrofas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es la única diferencia. ¿Ya, chicos? Bien, aquí un poquito vemos más lo que es prosa. Indicamos que el lenguaje literario puede presentarse en verso o en prosa. En ocasiones se considera al verso como sinónimo de expresión literaria debido a su mayor grado de artificio. Sin embargo, ambos son vehículos expresivos y comunicativos. Bien, acá vemos el verso, ¿no? ¿Qué es el verso? Es una serie de palabras estructuradas con ritmo y musicalidad. Cuando hablamos de musicalidad, hablamos de rima. Se escribe a través de una sucesión lineal que no necesariamente ocupa todo el renglón. Acá hay un ejemplito de verso, ¿sí? Amor por mi madre, dice, ¿no? ¿Qué más acá? ¿Para qué es empleado el verso? Generalmente para expresar sentimientos. En este caso, cuando hablamos de sentimientos, nos vinculamos al género lírico que vamos a ver la siguiente clase. A través de poemas apropiadamente dichos o de las canciones. Aquí tenemos un ejemplo de verso, ¿no? El verso, por lo común, todo esto lo que vemos acá se llama poema. Todo es un poema. Es un poema, ¿ya? Tiene un título y este poema está dividido en estrofas. Acá hay una estrofita. Vamos a poner acá una estrofa. Acá hay otra estrofa.
Y acá hay otra estrofa. Es un poema, con 3 estrofas. ¿Y cómo lo diferenciamos? Ya lo saben ustedes por el espacio que deja acá. Ahora, en función a eso, hay que tener en cuenta, reitero, todo esto es un poema. El poema se divide en estrofas, algunas veces, no siempre, ¿no? Algunas veces tiene estrofas. Y las estrofas se dividen en versos. ¿Y qué es verso, chicos? El verso es un rengloncito del poema. Por ejemplo, esto de acá. A ti, manzana. Es un verso. Tu profesor te puede decir, léeme el primer verso de la primera estrofa. Entonces ya sabes, el primer verso de la primera estrofa es a ti, manzana. Y si te dijera cuál es, a ver, léeme el último verso de este poema, ¿cuál será el último verso? Chicos, ¿cuál es el último verso de este poema? De la vegetación. Claro, de la vegetación, sí, ajá, muy bien. Es el último verso. Entonces, no se olviden, el último verso es el último renglón del poema. Digo, el verso es cada rengloncito del poema, ¿ya? Cada rengloncito del poema es un verso. Ya, chicos, eso no se olviden, por favor. Mientras que la prosa es como definición, se escribe en forma continua, de manera libre y creativa. Se puede hacer uso del lenguaje literario a través del empleo de recursos o figuras literarias, metáforas, símiles, entre otros, que embellecen el texto, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de prosa. Aquí están lo que es cuento, novela, etcétera, ¿no? Cuando se utiliza, es utilizado generalmente, dice, para narrar hechos o contar algo. Cuentos, novelas, fábulas, leyendas, mitos, entre otros. Ahí encontramos la prosa. A ver, vamos acá. Vamos a ver si es que entendieron la clase. Acá está un pequeño, nos vamos a autoevaluar, ¿ya? Vamos a resolver. Dice, el texto literario es denotativo, ¿verdadero o falso? Falso. Verdadero. Verdadero, profe. Verdadero, profesor. Verdadero, profesor. Ya. ¿Quién me dijo falso? Yo dije falso, profesor. ¿Tu apellido cuál es? ¿Galindo Paredes? Kawasa. No, Kawasa. Ok, hijo. Luego me escribes en el chat tus apellidos y nombres. Ya escriben en el chat. Ojo, muchachos, no se olviden. El lenguaje, el texto literario es denotativo, no. Esto es falso. ¿Por qué, profe? ¿Se olvidaron? Les dije apunten, tomen apuntes. Acá. Texto literario es lenguaje connotativo. Texto no literario es denotativo. Entonces, el texto, ahí dice texto literario, fíjense la preguntita. Texto literario es denotativo, no, es connotativo, falso. Siguiente pregunta. El texto literario busca crear belleza, transmitir sentimientos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Te despierta emociones, te transmiten sentimientos. Correcto, verdadero. Muy bien, chicos. El texto literario es connotativo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Verdadero. Dice, Falso. texto no literario. ¿Ah? Texto no literario. ¿Es connotativo o no? Es denotativo. Falso. Falso. Muy bien, excelente, chicos. Vamos acá. El texto no literario no está situado en la realidad que vivimos. Es ficticio. ¿Verdadero o falso? Dijo, observen, el texto no literario no está situado en la realidad que vivimos. Es ficticio. Falso. Falso. El texto no literario es objetivo, pues real. Falso. Seguimos. Una receta de comida es un texto literario. ¿Verdadero o falso? Falso, Falso. profesor. Falso. Falso, Falso. Muy bien. Los textos literarios, los textos no literarios buscan informar, describir o instruir, ¿verdad o falso? Verdad. Verdadero. Verdadero. Verdadero.
Excelente, muy bien. Vamos al último de esta parte. El texto literario tiene una finalidad estética. Verdadero. Verdadero. No se olvide. Verdadero. El texto literario tiene una finalidad estética, estética de belleza. ¿Sí, chicos? De belleza. A ver, para irnos ya, felices y contentos. A ver, dice, si hablamos de una serie de palabras seguidas y la formación de párrafos, nos referimos a prosa, verso, estrofa o musicalidad. Reitero, si hablamos a una serie de palabras seguidas y la formación de párrafos, ¿nos referimos a qué? ¿Verso, prosa, estrofa o Prosa. musicalidad? Prosa. Prosa. Claro. Párrafos encontramos en los cuentos, en la novela, ¿sí o no, chicos? Claro, prosa. Vamos acá. Si María quiere componer una canción, debe escribirlo en mayúsculas, párrafo, verso o prosa. Fácil, ¿ah? Verso, profesor. Verso. Verso, muy bien, en verso. En verso, no en prosa, pues, en verso. Las canciones están en verso, muy bien. Y para irnos, acá hay que poner verso, prosa, párrafo, cuento. Sirve generalmente para expresar sentimientos en forma lírica. Es un poema o es un poema. Verso, prosa, párrafo o cuento. Verso. Verso, profesor. Muy bien. Prosa. Es verso acá. Muy bien, el verso. Forma de lírica. La lírica, que vamos a ver la próxima que les decía, se ve básicamente ese tema. Muy bien, queridos alumnos, gracias. Sé que están pilas y están trómenes y eso vale la pena. Gracias por su paciencia y su tiempito. Nos vemos la próxima clase. Por favor, entren al siguiente curso. Conmigo nos vemos el día sábado. Gracias. Hasta luego. Felicidades, chicos. Nos vemos la próxima clase. Dime, Ana Lucía, ¿pasó algo, hijita?